Ahora veo el sexo del bebé. ¿Quieren saberlo? Desde luego. ¿Qué creen que es? Creo que es un chico. ¿Tiene pene o no? Es difícil de decir. ¿Quieren saberlo? Claro. Es una niña, ¿de acuerdo? Ahí no hay nada. Vería un pequeño pene, ¿comprende? Antes esa noticia hubiera decidido la ropa del bebé. Azul para el niño, rosa para la niña. Pero actualmente los padres parecen menos dispuestos a poner un código de color a sus retoños. Tendemos a igualar las oportunidades para ambos sexos. Pero mientras la sociedad nos anima a la igualdad social, la ciencia demuestra que no somos iguales. El sexo del cerebro. Episodio primero. Estos futuros padres ofrecen a su hijo el mejor principio de la vida. Están educando a su hijo aún no nacido con suaves susurros de ánimo al útero. Vas a ser una niña muy feliz. En muchos talleres como este, los padres intentan condicionar la mente de la generación del mañana. 1, 2, 1. Tal vez parte de este entreno sirva para algo, pero hay otros factores independientes del trabajo que dan forma al destino del niño no nacido. En el útero, el bebé está formando su propia mente, y ese es el resultado de la naturaleza, no de la educación, de la química, no de las condiciones. El sexo genético de un bebé se determina en el momento de la concepción. 2 cromosomas X unidos significan una niña. Un X y un Y dan como resultado un niño. A las 6 semanas, las hormonas hacen su parte. Un feto destinado a ser un niño produce un flujo de andrógenos, hormonas masculinas que dan al feto forma masculina. Una futura mujer produce pocos andrógenos y no se produce ningún cambio. Las hormonas sexuales son muy fuertes. Demasiadas hormonas masculinas y una mujer genética nacerá niño. Demasiado pocas y un hombre genético será una niña. Generalmente, la naturaleza hace coincidir nuestro cuerpo con el sexo cromosomático. Pero ¿qué hay de nuestra mente? En años recientes, los científicos han sentido curiosidad. Si las hormonas pueden determinar la forma de otros órganos, ¿qué efecto han tenido sobre nuestro cerebro? Hay muchas posibilidades de que haya partes del cerebro humano que estén afectadas por las hormonas durante el periodo prenatal. Y de la misma manera es la presencia de andrógenos o testosterona lo que probablemente masculiniza ciertas zonas del cerebro y su ausencia feminiza ciertas partes del cerebro. En esta serie describimos a través de pruebas clínicas que el cerebro, igual que el cuerpo, tiene sexo y pronto sabrán lo que significa este descubrimiento. Podría explicar por qué, a pesar de la supuesta igualdad de oportunidades, pocas mujeres llegan a puestos importantes. ¿Hay una conexión en el cerebro de los hombres y las mujeres que puede cambiar la forma de pensar de los sexos? ¿Podría explicar que las mujeres lean y hablen con mayor fluidez? ¿O por qué los chicos se sienten felices con las cosas y el espacio que ocupan? ¿Explica el trabajo que eligen los hombres? ¿Nacemos los hombres con tendencia a ser tozudos, agresivos por naturaleza y con mucha mayor tendencia al delito? Lo más importante que hace el animal humano es el amor. Entonces, ¿hay diferencias en el cerebro del corazón en nuestra actitud hacia el amor y el sexo? ¿Pueden ayudar a entender los altibajos en el amor en el matrimonio? ¿Por qué las mujeres hablan del amor y los hombres tendemos más al sexo? ¿Puede esta diferencia llegar a romper el corazón? Tenemos pruebas nuevas de que la homosexualidad es el resultado natural de las hormonas. Según afirma la doctora Katarina Dalton, son las hormonas las que determinan nuestro carácter y actitudes.
Son las responsables de toda la actividad que tiene lugar en el cerebro. Y a menos que apreciemos la importancia de las hormonas, no podemos entender de verdad el comportamiento de diferente gente y de diferentes sexos. En los hombres, la hormona más importante es la testosterona, un esteroide anabólico natural muy parecido al artificial que toman los atletas y los culturistas. Mientras que las hormonas femeninas convierten las proteínas en grasa, la testosterona convierte la grasa en músculo. Eso depende de la naturaleza de cada uno. La testosterona es la que tiene el secreto del comportamiento sexual. Las mujeres tienen mucha menos que los hombres, pero cuando la testosterona sube en la mujer, también lo hace su líbido, igual que en los hombres. En las mujeres, los estrógenos son las hormonas de la felicidad. Aumenta los sentidos, haciendo que estén alerta y listas para el amor. La progesterona, la otra hormona principal, tiene un efecto calmante. Los niveles son muy altos en el embarazo. Los cambios de nivel de ambas altera el ciclo menstrual y produce cambios de humor. Cuando el equilibrio está seriamente alterado, el efecto puede parecer de locura. Nicola Owen era una chica feliz de 14 años. Cuando llegó a la pubertad, un desequilibrado flujo de hormonas volvió su mundo del revés. De repente, pasé de ser la chica que lo tenía todo, como todos creían cuando tenía 14 años y medio, a una adolescente grotesca, obesa, nada atractiva, no solo física, sino emocional e intelectualmente. Durante los 3 años siguientes, Nicola y sus padres compartieron una terrible pesadilla. Dejó de lado las zapatillas de ballet y unas ansias compulsivas de comer casi doblaron el peso de Nicola. Empezó a beber licor de la botella, robando a su familia para conseguir el dinero. Cuando su madre intentó razonar con ella, Nicola la amenazó con un cuchillo de trinchar. Para asustar a su padre, se cortó la larga cabellera. Se rasuró la cabeza. Después, usó una hoja de afeitar para cortarse la cara. Repetidamente ingirió dosis potencialmente mortales de drogas y veneno. Nicola fue visitada por un psiquiatra, pero las píldoras que le recetó no ayudaron. Se había producido un desdoblamiento. Sentía que había dos Nicolas, la Nicola buena y también estaba la Nicola mala. Y la mala parecía haber dominado a la buena. Era como si me hubiera convertido en una persona realmente maligna. Nicola empezó a sentir ganas de matar. Pensó que la única salida era el suicidio. Suicidarme parecía ser la única solución, pero quería hacerlo de una manera que me castigara todavía más. Mi precioso cuarto ardió. Fotografías mías en las que aparecía guapísima también se quemaron. Ya no quería bonitas fotos de mí. Ya no era yo. Eso había desaparecido. La bonita Nicola ya no estaba. Afortunadamente, Nicola no murió y tampoco nadie más. Pero entre un gran montaje publicitario, fue acusada de poner su vida en peligro e intento de asesinato. Fue llevada a la cárcel, pero antes fue a juicio. Los psiquiatras recomendaron que fuera internada en Broadmoor, un hospital especial para delincuentes psicóticos. Sus padres estaban destrozados. No podían aceptar que su hija perfectamente normal de 14 años se hubiera vuelto loca.
y fueron a ver a uno de los psiquiatras que habían dicho que yo era una psicópata maníaca y le dijeron: ¿de dónde proviene esa locura? ¿Del aire? ¿De los árboles? ¿De dónde? Y el psiquiatra les dijo: tienen 2 hijos más. Les sugiero que concentren sus vidas en ellos, porque Nicola jamás se pondrá bien. Pero Nicola contaba con la bendición de unos padres que se negaron a rendirse. Mi padre fue a hablar con el gobernador de la prisión sobre mi traslado a Broadmoor, y mi madre estaba con él. Y de hecho, oí a mi padre en el corredor y empecé a gritar: papá, papá, ayúdame. Y había una rendija en la puerta de la cárcel, y recuerdo que mi padre corrió hasta la puerta de la cárcel y yo solo podía ver sus ojos, y él intentaba no llorar por todos los medios y me decía: no te preocupes, Nick, te sacaremos, te ayudaremos, te queremos. Y yo no dejaba de decir: papá, por favor, ayúdame. Fue terrible, porque solo quería que mi padre me abrazara. Las leyes británicas reconocen el síndrome premenstrual como causa de comportamiento irracional. Su padre se asustó por la cabeza rapada de Nicola, por su aspecto abotargado, pero Katarina Dalton, una investigadora pionera del PMS, ya había visto antes esos síntomas. He visto a muchas de esas mujeres que conocí en la cárcel con un aspecto terrible, sin brillo, agresivas, irritables, fumando sin parar, con un aspecto horrible. Y luego las ves un año o 2 después y nadie las reconocería. Se han convertido en mujeres normales y felices, con ganas de vivir. La doctora Dalton descubrió que el aparente comportamiento desequilibrado de Nicola siempre se producía antes de los periodos. Quedó demostrado que Nicola formaba parte del porcentaje del 4% de mujeres con un desequilibrio hormonal tan enorme que afecta a la química del cerebro. La doctora Dalton equilibró de nuevo las hormonas de Nicola con inyecciones compensatorias de progesterona. El cambio que se produjo en Nicola fue tan drástico que los médicos de la cárcel revocaron el diagnóstico de locura. Pero Nicola aún tenía que ir a juicio y ver al juez, cara a cara. Entonces dijo: estoy completamente convencido de que Nicola sufre una fuerte tensión premenstrual. Así que voy a dejarla en libertad, deseándole que pase unas Navidades muy felices. Era un milagro. Fue fantástico, sí, saber que por fin la pesadilla había terminado. Durante 20 años, científicos de este laboratorio en Los Ángeles han estado trabajando en los secretos de los asombrosos poderes que las hormonas tienen sobre el cuerpo humano. Las hormonas no influyen solo en el cerebro, también lo hacen en el sexo y la estructura. En los experimentos usan ratas recién nacidas. Al contrario que otros mamíferos, el cerebro de las ratas aún no está organizado cuando nacen. Inyectándoles hormonas, pueden dar cerebro de hembra a una rata macho y viceversa. El director de investigación es el doctor Roger Gorski. Dando testosterona, una hormona sexual masculina, a una rata hembra a temprana edad, cuando ahora la ponemos en una caja de apareamiento, será el animal que montará a una hembra receptiva, incluso intentará montar a otro macho. La película del profesor Gorski muestra una rata hembra expuesta a la testosterona antes de que se completara su circuito cerebral. Se comporta como un macho. En el caso del macho, si le quitamos los testículos a temprana edad, dejamos crecer al animal y le exponemos a lo que llamamos un semental, este macho genético volverá a demostrar el comportamiento preciso del sexo contrario. La rata macho blanca y negra, privada de testosterona durante el desarrollo cerebral, se comporta como una hembra cuando se enfrenta con la rata blanca, que casualmente es la misma hembra cuyo cerebro ya ha cambiado el profesor Gorski.
De manera que en este tipo de pruebas parecería que estas, a veces grandes diferencias de comportamiento funcional sexual que reconocemos, son, de hecho, el resultado de hormonas que actúan en el desarrollo cerebral de una forma permanente. Pero, ¿fijan las hormonas el sexo de los animales más allá del árbol de la evolución? Los monos comparten muchas características humanas. Entonces, ¿tiene la investigación alguna pista sobre la relación entre las hormonas y el comportamiento? La directora del Instituto Kinsey, June Reinisch. Al principio se realizó un estudio para demostrar que los monos pequeños, macho y hembra, no se comportaban de la misma manera en cuanto a juegos. Por ejemplo, los monos machos eran mucho más bruscos y se movían más, y jugaban más a cazar. Esa es otra diferencia que vemos a menudo en los niños. Aquello fue seguido de una serie de estudios en los que a la madre mono, mientras estaba preñada, se le inyectaban unas hormonas del tipo andrógeno, a veces testosterona. Hace años que los científicos saben que las hormonas masculinas provocan el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, así que no fue ninguna sorpresa cuando genéticamente los monos hembra nacieron con genitales masculinos. Lo que los investigadores esperaban ver era si las inyecciones de hormonas también habían cambiado el cerebro y, por tanto, el comportamiento. Y desde luego que las pequeñas y juveniles monas cuyas madres habían sido tratadas con ese tipo de hormonas masculinas durante el embarazo, presentaban un juego más brusco, muy parecido al de los machos, ciertamente más violento que el de las monas que no habían sido tratadas. Eso fue evidente en otra especie más cercana a nosotros, que de nuevo apoya el hecho de que las hormonas están teniendo un efecto sobre el desarrollo cerebral y, por tanto, en cómo se expresa el comportamiento después de nacer. Nos gusta pensar que todos los bebés nacen iguales, pero las nuevas investigaciones están descubriendo que las diferencias humanas, igual que en los monos, son innatas. Para empezar, los niños no son tan sensibles como las niñas cuando se trata del tacto. Las niñas son 2 veces más sensibles al sonido. El ruido les puede parecer el doble de fuerte que a los niños. Las niñas responden más fácilmente a las palabras amables y confortantes. Parece que las niñas pueden soportar un rostro callado el doble de tiempo que los niños. Si un adulto habla, las niñas tienden a mantener contacto visual incluso más tiempo. A los niños no les importa. Las niñas pueden reconocer caras familiares en las fotos, meses antes de que los niños adquieran esa capacidad. A las niñas les gusta descubrir hablar con otra persona. Los chicos parecen felices en su mundo. A medida que crecen, la interacción de cultura y diferencia de sexo cerebral aparece en sus historias. Mi soldado marrón y yo fuimos a una pizzería. El coronel Korn disparó al mayor Pizza. Mi hermana es guay. Es divertida. Juega a softball. Tiene un brazo muy fuerte. Los maté. Y 3 de ellos están muertos. Ahora estoy triste. Ambos tienden a preferir compañeros de juego del mismo sexo, quizá porque los juegos a los que juegan son tan diferentes. Las niñas a menudo juegan a interpretar obras imitando lo que ven en casa. Si quiere ir, creo que puede ir. Soy su madre. No puede. Lucy fue allí y no le gustó. Tiene que quedarse hasta que se haga mayor. Las niñas enseguida dan la bienvenida a las recién llegadas al grupo. Sin embargo, los niños, por mucho que quieran unirse al grupo, generalmente suelen ser excluidos del juego de los chicos mayores. Los chicos son más informales y no les preocupa recordar el nombre de sus compañeros de juego. Las chicas prefieren pasatiempos más pacíficos, juegos de amor y cuidados. A los chicos les gustan las máquinas que hacen cosas, un mundo de acción, función y mecánica. Muchos de los juegos de las niñas incluyen normas sobre aguardar turno y no son tan directamente competitivos.
Los juegos de los chicos son más libres, más competitivos y abarcan un amplio abanico. Si los sexos se comportan de formas distintas, ¿es solo porque les enseñamos y esperamos que lo hagan? Eso es condicionar. O, como los monos, ¿las hormonas dejan su huella en el cerebro no nacido? Es evidente que no podemos repetir con humanos los experimentos realizados con animales, pero la naturaleza ha previsto sus propias claves, con una anomalía genética conocida con el síndrome de Turner. La mayoría de niñas tiene 2 cromosomas X, pero Ashley Nesbok solo tiene 1. También nació sin ovarios, la fuente de la pequeña cantidad de hormonas masculinas que producen las mujeres. Así que las niñas que padecen el síndrome de Turner, como Ashley, no tienen ninguna hormona. Y eso las hace más femeninas, según el neurólogo profesor Nyborg. No les gusta ir por ahí y jugar de forma brusca. Tampoco se dedican a subir por los árboles y cosas de esas. Casi todo su interés se centra, por así decirlo, en ser más femeninas en una actividad más tranquila. Los padres con niñas que tienen el síndrome de Turner encuentran en sus hijas un exagerado sentido del cuidado, de la casa y de la maternidad. Antes de que Ashley cumpliera 1 año, nos dimos cuenta de que protegía mucho sus juguetes, animales y muñecas. Le gustaba ser una verdadera madre. Le gustaba planchar la ropa, hacer la colada, cambiarles los pañales y meterlas en la cama. Y quería que tuvieran una manta, como ella, y un biberón. Así que estuvo ligada a sus muñecas desde muy pequeña. Las mellizas como Holly y Heather fascinan a los científicos que investigan los efectos de las hormonas. Holly tiene el síndrome de Turner. Su hermana Heather es perfectamente normal. Se han criado de la misma manera, así que cualquier diferencia en el comportamiento es cosa de su biología. Las vemos diferentes, pero la diferencia no se queda solo en el aspecto físico. Heather siempre ha estado más interesada en los juegos activos, cosas deportivas, mientras que a Holly siempre le ha gustado sentarse durante horas y jugar con sus muñecas, peinarlas, vestirlas, ponerles las joyas y los brazaletes y preparar fiestas con té. A Holly le interesan más las cosas tranquilas, cosas que puede hacer ella sola, aprender a cocinar, querer saber cómo se plancha y cómo se hace la colada. Mientras que Heather es mucho más activa y está más ocupada. A Holly le encantan las joyas. Está muy interesada en los anillos. Siempre los mira en las tiendas. Y en los pendientes y en los brazaletes y ese tipo de cosas. Mientras que a Heather no se le puede molestar. Sobre todo, eso lo considera frívolo. Ese tipo de cosas le van más a Holly. Pero ¿qué ocurre cuando una niña tiene demasiadas hormonas masculinas en lugar de, como la niña de Turner, ninguna en absoluto? Una condición médica conocida como CAH puede exponer al bebé neonato a absorber grandes cantidades de andrógenos. Las niñas CAH han sido estudiadas en todo el mundo para ver cómo las afecta. June Reinisch, del Instituto Kinsey. Son más activas. Les interesan más los juguetes de los niños que los de las niñas. Les interesa menos la ropa de volantes y más la ropa informal. En cierto sentido, se comportan de forma masculina. Sus intereses son mucho más masculinos en el sentido de que no juegan mucho con muñecas. No sueñan mucho con casarse. En lugar de eso, les interesa mucho más estudiar una carrera. Así que en las niñas CAH vemos el patrón opuesto al de las niñas de Turner. Todos los estudios de Escandinavia, Europa y Norteamérica apuntan a lo mismo. A más hormonas masculinas, mayor comportamiento masculino, chico o chica. Cuanto menos, más femenino, chica o chico. Una mujer, un hombre y una señal de stop. Juntémoslo y tendremos un experimento del diferente comportamiento sexual.
Hemos pedido a nuestros investigadores que levanten una señal de stop y que finjan perder la concentración. ¿Cómo reaccionará la gente? Una de las diferencias sexuales en las que creo que coincidiremos casi todos es el hecho de que los machos son, en general, más agresivos que las hembras a lo largo de muchas culturas, en casi todos los grupos por edades. A través del reino animal, la hormona masculina va unida a la agresión. Cuando los animales luchan, el nivel de hormonas masculinas sube. Las hormonas sexuales masculinas tienen mucho que ver con gran parte de los misterios de la supervivencia, según Helen Fisher. Los niveles de testosterona tienden a subir cuando dos hombres están enfrascados en una pelea. La naturaleza hubiera quedado muy mal si no nos hubiera dado algo de combustible para producir un comportamiento. Quiero decir que cierta cantidad de agresividad es crítica. O sea, si volvemos a las praderas de África de hace 4 millones de años, si un macho no hubiera dejado el tubérculo que estaba comiéndose y hubiera echado a correr para enfrentarse a un rinoceronte que atacaba, estaría muerto. Es decir, la agresividad y la testosterona son críticamente importantes para la supervivencia de las especies y afortunadamente los hombres tienen mucha. En los hombres como en los animales, la testosterona es la hormona de la ambición, el empuje y la competitividad. El deporte violento proporciona el estadio y el caldero para la testosterona. No elimina la agresividad de los hombres, de hecho, aumenta los niveles de hormonas masculinas. La hormona del machismo tiene un lado violento y feo. En un estudio de 4.000 americanos, se descubrió la relación entre los accidentes de coche en carretera y los altos niveles de hormonas masculinas. Y la testosterona también es la hormona del delito. Si realizamos una comparación entre el nivel de testosterona de toda una vida y comparamos eso con el número de delitos cometidos por hombres, descubriremos una correlación casi perfecta entre el nivel de testosterona en la sangre y el número de delitos cometidos. También cuando estudiamos grupos de machos con un nivel de testosterona alto, vemos una frecuencia de agresión más alta que en los grupos de machos con niveles de testosterona bajos. Pero la hormona masculina sola no explica la agresión. Es la interacción de la hormona con el cerebro. En este experimento se asexuaron dos grupos de ratas macho, pero en momentos distintos. A todos les falta testosterona y son sumisos. Entonces, a ambos se les inyectó hormona masculina. Cuando se sentía atacado, un grupo se defendía. El otro se rendía. ¿Por qué esa diferencia? La diferencia está en el tiempo. Un grupo fue neutralizado justo después de nacer, antes de que su cerebro se hubiera organizado con los trazos masculinos. La hormona masculina inyectada no funcionó en el cerebro, que no era macho, no estaba preparado para recibirla y por ello no podía generar agresividad. Las otras ratas fueron castradas después, cuando las hormonas masculinas habían terminado de conectar el cerebro. Así que la hormona tenía un cerebro preparado para reaccionar.
Igual que los adultos, su aletargada pero innata agresividad podía ser disparada con inyecciones de testosterona artificial. Hormona macho, cerebro macho, agresividad. ¿Dónde encajamos los humanos en esta ecuación? Una vez más, el laboratorio natural de la experiencia humana nos facilita una pista. Igual que las chicas CAH expuestas a las hormonas masculinas, hay niños cuyas madres embarazadas tomaron una droga prohibida durante los 70, llamada DES. Llenaba el útero de una hormona equivocada. June Reinisch comparaba a esos niños con sus hermanos no afectados. Los niños que fueron expuestos a hormonas masculinas eran más seguros, independientes, individuales y autosuficientes que sus hermanos. Y los niños que fueron expuestos a hormonas femeninas o del tipo estrógeno eran más del grupo orientado y grupo dependientes. Vamos a fingir que jugamos a un juego con tus amigos y alguien te quita el turno. ¿Qué harías? ¿Gritarle? June Reinisch pidió a los niños que eligieran con cuánta agresividad reaccionarían en situaciones dadas. Y descubrimos muy claramente, tanto en el par de hermanas como en el de hermanos, que el que había sido expuesto a las hormonas androgénicas era más agresivo en esta prueba. Escogía respuestas físicamente más agresivas que sus hermanos. ¿Les empujarías o entrarías en casa? Los empujaría. Las niñas CAH eran marcadamente más agresivas, pero podía haber alguna interacción entre la biología y la educación. Tal vez sus padres tomaron una opción y reforzaron la tendencia de sus hijas hacia la masculinidad. Cuesta determinarlo, pero lo que resulta claro es que las hormonas dan al cerebro una inclinación antes de nacer e incluso después influyen en él. La hipótesis resultante de esos estudios diría que durante el periodo prenatal los andrógenos afectan al desarrollo del cerebro de una forma tal que, después de nacer, es más probable que el organismo que ha estado expuesto a esos andrógenos adicionales responda con agresividad a ciertas situaciones que un organismo que no ha sido expuesto. Me iría a casa. No podemos decir en qué parte del cerebro ocurre exactamente. Eso no lo sabe nadie. Pero parece bastante claro, y ahora que disponemos de un estudio humano que encaja con lo que encontramos en el laboratorio animal, tenemos más confianza en los hallazgos humanos. Las clases prenatales pueden ser más valiosas para los padres que compartir el destino de sus hijos, porque en el trabajo hay una química independiente, un cóctel de hormonas en circulación que afectan al cerebro de forma que nos harán más o menos femeninas como chicas o más o menos masculinos como chicos. Los niveles anormales de hormonas pueden ser causados por los genes, igual que el CAH o las drogas como el DES. E interviene un tercer elemento, el estrés. Los experimentos han demostrado que cuando sometemos a estrés a ratas preñadas, sus crías a menudo presentan lo que en términos humanos es el comportamiento homosexual. Para probar si el estrés puede tener un efecto similar en humanos, un equipo alemán de investigación rebuscó en uno de los periodos más estresantes de la historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. Los informes demostraron que un alto porcentaje de hombres nacidos cuando los bombardeos estaban en auge eran homosexuales. Preguntaron a una equilibrada muestra de madres si se había producido algún hecho terrible durante el tiempo en que estuvieron embarazadas. Descubrieron que las madres de los niños homosexuales recordaban un suceso traumático con mayor claridad que las mujeres cuyos hijos eran heterosexuales. ¿La homosexualidad es el resultado de un estrés prenatal extraordinario? El profesor Gorski cree que aún no está claro. Estoy seguro de que las mujeres responden a la tensión igual que lo haría una rata hembra. Así que resulta evidente que la tensión puede llevar a la supresión de una actividad testicular de su hijo, el feto, y por tanto, eso podría provocar un comportamiento anormal u
homosexual. Pero la regularidad no es ninguna prueba. Y creo que es más bien peligroso mirar los recuerdos de la guerra e intentar encontrar la tensión por la que pasaron las madres de homosexuales. Es sencillo. Pero un reciente estudio norteamericano de 300 mujeres demuestra que las madres de homosexuales tenían 2 a 3 veces más la posibilidad de haber experimentado un desastre que les cambió la vida durante la primera etapa del embarazo. Lo que descubrimos fue que las madres de homosexuales presentaban, cosa muy rara, un nivel muy alto de tensión, muy intensa, durante el embarazo. Las hormonas del estrés tienen al menos un efecto temporal de bajar la producción y la liberalización de las hormonas del sexo, sobre todo la testosterona. Así que lo que podría explicar lo que descubrimos era que las madres estaban liberando esas hormonas del estrés dentro del sistema sanguíneo y a continuación los fetos lo llevaban al cerebro, que ordena a los testículos de los fetos machos detener la producción de las hormonas sexuales. Y si esto sucede en momentos cruciales, cuando el cerebro está siendo sexualmente diferenciado, entonces acabamos por tener un individuo cuyo cerebro ha quedado de un modo, digamos, femenino, mientras que los genitales y los demás signos sexuales externos sugieren que es un macho. Esos resultados confirman los estudios en los animales, que demuestran que las hormonas no afectan al feto todas a la vez. Primero hay una etapa en la que se acelera el desarrollo de los genitales. En otra etapa, las hormonas influyen en nuestra orientación sexual, el sexo de las parejas que preferimos. El comportamiento es el último en ser programado, lo que resulta muy típico de nuestro sexo genético. Variar los niveles de hormonas en cualquiera de esas 3 etapas influye en la variedad sexual humana, según afirma el psicólogo Glenn Wilson. Pueden producirse cambios hormonales en el útero entre esos 2 momentos, pero el resultado es que no todos los machos homosexuales son afeminados en su comportamiento normal. Podemos obtener un homosexual muy machote porque la orientación sexual no ha sido cambiada al patrón típico del macho, pero el comportamiento sexual, sí. Existen algunas pruebas de que la exposición anormal a hormonas prenatales puede ser un factor en la homosexualidad femenina, pero de momento el lesbianismo no se entiende tanto. Nuevos hallazgos sugieren que para los hombres, incluso las drogas normales pueden afectar su inclinación sexual. Una de las causas posibles, particularmente en cuanto a la homosexualidad masculina, son ciertas drogas comunes, incluso como los barbitúricos, que pueden interferir en la capacidad de la hormona masculina, la testosterona, para convertir el patrón femenino del feto en el típico feto macho. La homosexualidad no es la única variación que puede resultar de la falta de testosterona en un momento crítico del desarrollo cerebral. Si es evidente durante el embarazo que la testosterona no está siendo efectiva, entonces podemos acabar con un individuo transexual, macho de cuerpo, pero hembra en todos los demás aspectos. Así que cuando dicen que se sienten como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, eso es casi exactamente lo que sucede. Bueno, este es muy bonito. De hecho, está muy de moda. Allí hay un espejo. Londres es famosa por sus tiendas en las que se venden todo tipo de conjuntos y demás complementos. Estas le quedarán muy bien. Pruébeselas. Esto es Change Away Suite, una tienda de ropa y artículos de belleza en la que quien lo busca puede encontrar lo que quiera. Los hombres a quienes les gustan los secretos de la ropa de mujer no son homosexuales o transexuales. Es importante hacer esta apreciación porque simplemente les gusta ponerse cosas diferentes. Stephanie Ann Lloyd. No son gays. No les gustan los hombres en absoluto. Normalmente están casados, tienen un par de hijos. Ya me entiende, el hombre medio típico.
Es importante saber que los travestidos están en una encrucijada en cuanto a la ropa. Son hombres, quieren seguir siendo hombres, no quieren cambiarse el sexo y no desean progresar en ello. Y Stephanie lo sabe muy bien. Hasta los 36 años fue un exitoso hombre de negocios que se llamaba Keith. Desde la niñez, Keith nunca se sintió cómodo en su cuerpo. A medida que crecía, la disconformidad se hacía más insoportable. Se casó y formó una familia. Nunca se le ocurrió relacionarse sexualmente con un hombre, un cerebro que simplemente no encajaba con el cuerpo. Nunca creí que volvería a tener relaciones sexuales. Era en lo último que pensaba. Y la parte sexual no me preocupaba en lo más mínimo. Se trataba del género. El género se le llama recalificación. Se trata de armonizar el cuerpo con la mente. Porque no puedes cambiar el cerebro. Y allí estaba yo, con un cerebro de mujer dentro de un cuerpo de hombre. Y es una combinación terrible. Keith pensó que había sido traicionado por la naturaleza y decidió que lo que había hecho la biología lo podía invertir la química. El tratamiento de estrógenos destacó el efecto de las hormonas. Evidentemente tuvo en mí un efecto terrible físicamente, porque empezaron a salirme pechos y la cintura cambió. Me salieron caderas y se me alteró la piel. La verdad es que producía copiosas cantidades de leche, porque eso está completamente controlado por los niveles de hormonas. La decisión de Lloyd de divorciarse de su propio cuerpo no tenía nada de frívola. Era el resultado del dolor y la desesperación, como cualquier divorcio. Al final encontró el alivio, aunque el remedio fue extremadamente desesperado. De hecho, te cortan el interior del pene, te quitan los testículos, pero dejan la piel externa, que tiene todas las terminaciones nerviosas, de manera que sigue siendo un tejido vivo que aún está conectado y todo eso. Entonces crean una cavidad vaginal, como dijo educadamente el cirujano, toda una creación de unas 10 pulgadas de profundidad, y meten esa piel para adentro. La parte interna de la piel del pene, de hecho, forma las paredes de la vagina. La única diferencia es que no tengo clítoris, pero a cambio puedo estimularme con la penetración. Al final, Stephanie se sentía cómoda con ella misma. La ironía era que aunque ella había sufrido los tormentos de la transformación, los demás no podían soportar el cambio. La relación con su familia se rompió y los prejuicios afectaron su vida laboral. Pero una nueva vida y un nuevo cuerpo, acorde al fin con su cerebro, le dieron la energía para empezar el negocio que le ha permitido recuperar su fortuna. Lo que la ha hecho más feliz ha sido casarse con su socio, David. Ha sido un largo viaje a lo largo de los géneros, pero para Stephanie es como una bienvenida a casa. La verdad es que veo mi vida como un hombre, casi como un sueño. Es decir, a mi marido le preguntaron una vez, ¿notas alguna diferencia entre Stephanie y tu anterior esposa o cualquier otra mujer que hayas conocido? Lo pensó un momento y dijo, no, incluso conduce como una mujer, lo que no deja de ser un comentario chauvinista. Claro, probablemente tengo las manos más grandes de lo que las tendría si hubiera nacido mujer genéticamente, pero eso no es lo que te hace mujer, no es el cuerpo, es lo que tengo en el cerebro y eso creo que es mujer al 100%. La falta de coincidencia entre el sexo cerebral y el sexo del cuerpo es, pienso, lo que creamos cuando inyectamos testosterona a ratas hembras o cuando castramos ratas macho. Así que para mí, la investigación de animales en el laboratorio va de la mano con nuestra habilidad de interpretar al individuo más complejo, el ser humano, y lo que puede y puede no estar sucediendo en el cerebro de él o de ella. Que todos nacemos iguales se ha convertido en un credo. Pero no encaja con nuestra experiencia, somos todos tan diferentes y se trata de una diferencia de la cual no podemos culpar totalmente a la sociedad, a nuestros padres ni incluso a la televisión. Todas las pruebas sugieren que hay una bioquímica en proceso mucho antes de que nos lleguen las expectativas de la sociedad. Pero a los científicos no les gustan las sugerencias, quieren pruebas. Por eso, Roger Gorski se emocionó tanto cuando un colega más joven hizo un descubrimiento científico.
Entró de repente en mi despacho y me dijo: hay una gran diferencia estructural en el cerebro. Le dije: claro, Larry, muéstramela. Y pusimos los dos proyectores de la sala de conferencias y, como ya dije, la diferencia me saltó a la vista. Se trata del santo grial de la diferencia del sexo cerebral. En el corazón del hipotálamo, el control de emisiones del cerebro, había un grupo de neuronas 4 veces más grandes en las ratas macho que en las hembra. Gorski las bautizó, con más amor que elegancia, como núcleo sexualmente dimórfico. Experimentos posteriores demostraron más allá de toda duda que las hormonas podían cambiar la estructura del cerebro. Cuando tratamos hembras con testosterona, podemos masculinizar completamente el núcleo sexualmente dimórfico, de manera que no se pueda distinguir del de un macho. O si tratamos al macho genético con una antihormona, entonces tenemos un núcleo sexualmente dimórfico feminizado en un macho genético. Así que este núcleo en particular, y recuerde que estoy hablando del número de neuronas que contiene, puede estar completamente determinado por la presencia o ausencia de hormonas sexuales. Desde que se produjo ese descubrimiento tan importante, otros han seguido el camino del microscopio a la misma región del cerebro humano. Y han descubierto que no solo hay diferencias entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres. Hay un núcleo en particular en el hipotálamo anterior que es 2 veces mayor en los hombres heterosexuales que en los gays o mujeres. De hecho, los gays eran anatómicamente como mujeres en este aspecto en particular. Así que ese pequeño núcleo en el hipotálamo puede ser muy bien la sede de la orientación sexual. Las primeras diferencias en la estructura del cerebro vinieron del estudio de tejidos recuperados de muertos. Ahora, la avanzada tecnología nos permite entrar en el espacio interior del cerebro vivo. Ya no es una hipótesis que los hombres y las mujeres pensamos diferente. Vemos que sucede a diario. En nuestro segundo episodio les mostraremos con la ayuda de escáneres cerebrales cómo los hombres y las mujeres usan las diferentes partes del cerebro para solventar el mismo problema y para identificar en qué somos mejores. Porque hay una diferencia. Y nuestro tercer episodio muestra cómo afecta a nuestras relaciones la diferencia del sexo cerebral desde la infancia hasta la vejez, y cómo entender la diferencia del sexo cerebral puede significar una tregua en la batalla de los sexos. Esto puede preocupar a los que piensan que la diferencia es peligrosa, pero la diferencia no niega igualdad. Las diferencias no implican distinciones ni tampoco discriminaciones. El conocimiento es neutral. El problema somos nosotros. Creo que la gente tiene miedo de que se haga mal uso de este tipo de información. Creo que corresponde a los científicos demostrar cuáles son las diferencias y esperar que la sociedad no haga un mal uso de esa información. Cuanto más sepamos sobre el cerebro masculino, sabremos más sobre el cerebro femenino. Sabremos más sobre cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida cotidiana con nuestros amigos y amantes, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema político, en nuestros contactos de negocios por todo el mundo. Si nos ponemos de acuerdo y fuimos diseñados para eso, podemos crear una sociedad más cooperadora, más plena.